establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purificanos tu fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Ven, Señor, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre,
El Salmo 27, capítulo 7 dice: Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. Nosotros como cristianos sabemos que Dios, cada vez que un hijo suyo eleva la voz en oración, Dios lo escucha. En esta noche vamos a pedir que Dios sea escuchando el clamor de su pueblo. Vamos a orar todos juntos. Les voy a pedir que tome la mano de la persona que esté al lado suyo, que se junten en familia y vamos a orar. Vamos a interceder por cada uno de las peticiones. Durante esta semana y hoy día han estado llegando peticiones de oración en el WhatsApp. Vamos a orar por cada uno de esas peticiones. Yo sé que muchos ya han orado por esas peticiones, pero lo vamos a volver a hacer todos juntos. A donde usted esté elevando una oración. Por favor, les pido que esto sea con seriedad. Apartemos un tiempo. Dejemos de movernos, dejemos que los niños no se muevan, mantengámoslos quietos y vamos a orar, vamos a interceder todos juntos. Oremos a Dios. Padre, queremos pedirte por cada una de las peticiones que ha estado llegando, Señor, al grupo de WhatsApp, Señor, cada una de las peticiones que nosotros como familia, Señor, como cuerpo hemos estado recopilando durante estos días, Señor. Te las presentamos, las vidas de cada una de esas personas que están ahí, Señor Jesús, representadas. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea tocando las vidas, Señor, de esas personas. Te pido si que hay personas que no te han conocido, que no han tenido un encuentro contigo, tu Espíritu Santo sea atrayéndolos hacia ti, Señor Jesús, atrayéndolos con tu gracia, con tu amor. Te queremos pedir que tú seas tocando las vidas de ellos, Señor, en sanidad física, Señor, sanidad financiera, sanidad espiritual, Señor, en cada una de esas personas que están ahí. Queremos pedirte que sean bendecidos. Oramos también por nuestra iglesia, Señor. Queremos pedirte que tu unidad sea más, Señor Jesús, encendida en los corazones de las personas, Señor. Te pido que tu presencia sea encendida, Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo sea encendido en los corazones de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por esta iglesia. Te queremos pedir por los miembros, Señor, de nuestra iglesia, por cada uno, por la familia, Señor. Guarda nuestras familias, que Satanás sea, Jesús, retrocediendo en cada plan que haya tenido en contra de nuestras familias, Señor. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. Guárdanos, protégenos, guarda nuestros hogares, guarda nuestros despensas, Señor. Guarda nuestras entradas, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos, Padre. Te agradecemos porque sabemos que has escuchado. Te agradecemos porque en cada lugar que hemos estado levantando una oración, tú has escuchado. Creemos eso, confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en ti, Señor, en las promesas que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en
me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Buenas noches, mi estimado hermano, que Dios le bendiga. Un gusto de poder compartir la palabra del Señor en este día jueves. Y es tremendamente para mí grato poder compartir con ustedes lo que el Señor me entrega y poder hablar de su palabra. Así que bendecidos en el hogar donde usted está. La palabra del Señor en esta tarde la encontramos en la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 4, el Señor me ha dado un maravilloso mensaje. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 en adelante vamos a darle la lectura. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque puedo compartirla junto a mis hermanos ahí en su hogar. Solo te pido, Señor, que tú puedas bendecir mi vida y la vida de mis hermanos. Que esta tu palabra, Señor, que tú me has dado, también pueda bendecir la vida de cada uno de mis hermanos que está allí escuchando tu palabra, Señor. Gracias porque ellos han abierto su corazón para escucharte, han abierto sus oídos y han abierto su corazón para recibir tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, bendíceles, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que podemos ver de esta maravillosa carta del apóstol Pedro, cómo él está exhortando a hermanos. Él está, hermano, dirigiéndose a miembros, ya podríamos decir, miembros medianamente maduros y maduros. Esta carta no está dirigida a gente inconversa, sino que está dirigida a miembros de una iglesia. Como en el caso ahora es para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestros hermanos, para mi persona. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro entonces,
que ningún creyente, y al decir creyente, hermano, me refiero justamente a esto, a mis hermanos ya que conocen a Cristo. A ningún creyente debería sorprenderse cuando llega la aflicción. A ningún creyente debería tomarlo por sorpresa la prueba, el sufrimiento que pueda pasar. Entonces, este tiempo que estamos viviendo, quizás de prueba, quizás de juicio de Dios, no nos debería sorprender, porque Dios nos ha advertido que nosotros íbamos a tener aflicciones. El sufrimiento del cristiano, amado hermano, es parte de la vida cristiana. Ningún creyente, ningún hijo de Dios puede quedar fuera del sufrimiento, fuera de la prueba. Es necesario que todo hijo de Dios deba pasar por la prueba, debe pasar por momentos difíciles, debe pasar por sufrimiento. Entonces, en el verdadero Hijo de Dios y en el verdadero mensaje de Cristo céntrico, siempre debe estar esto. Porque en el verdadero evangelio no tiene cabida ese mensaje que hace algunos años escuché cuando un predicador decía: si tú no conoces a Cristo, entrégate a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Ven, entrega tu vida y tus problemas se van a solucionar. Ese es un mensaje exitista. Ese es un mensaje positivista. Porque la verdad y la realidad del verdadero cristiano no es esa. Muchas veces cuando venimos a los pies de Cristo tenemos más luchas que antes, porque el enemigo se encarga de hacernos caer. Pero ¿sabe cuál es la seguridad que nosotros tenemos ahora? Es que Cristo está con nosotros. Es que Cristo está allí para levantarnos y para guiarnos y para fortalecernos, hermano. Esa es lo lindo del verdadero del cristianismo. Porque ahora ya no es por nuestras fuerzas, porque ahora tenemos un Padre que nos cuida porque nos ama. Entonces, no debe estar ausente el mensaje de la cruz, el mensaje de la negación, ese mensaje de muchas veces negarse a sí mismo. Debe estar en el verdadero mensaje de Cristo. Por eso en el verdadero evangelio de Cristo, hermano, no puede quedar fuera por ningún motivo el sufrimiento del cristiano. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos dijo. Él nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero también nos dijo que estemos tranquilos porque Él ha vencido al mundo. Jesús mismo nos dijo que íbamos a tener aflicciones, que es necesario pasar por momentos difíciles, es necesario pasar por la prueba. Por eso, hermano, entonces cuando se predica un evangelio quitándole el sufrimiento, no tomando en cuenta lo que Cristo nos enseñó, aunque sea un mensaje muy lindo, le falta algo importante. Le falta esto, el verdadero, redirigirlo al verdadero evangelio de Cristo. Esta prédica, por más linda que sea, hermano, va a ser siempre una prédica con una verdad a media. Y sabe lo peligroso y lo dañino que es un mensaje así. El mensaje de esta manera simplemente forma evangélicos a medias, cristianos a medias. Y ellos creyendo que van siguiendo un evangelio correcto, no se dan cuenta que cuando llegue el momento de la aflicción, que cuando llegue la prueba, muchos se van a ir, porque no van a entender, porque siempre se les predicó otro evangelio. Estos hermanos terminan humillándose y aferrándose a Cristo,
o simplemente rechazándolo y terminan yéndose de las iglesias y murmurando contra aquel pastor que nunca les habló la palabra del Señor y nunca les exhortó acerca del sufrimiento del cristiano. Por eso, hermano, es necesario hacer énfasis en esto, porque estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo los últimos tiempos donde el verdadero evangelio que estamos viviendo está muy apartado de la realidad de los verdaderos evangelistas de la iglesia primitiva, cómo ellos vivían el evangelio. Es un tiempo donde el modernismo, el cristianismo moderno, ha quitado el sufrimiento y no predica de esto. No predica de lo que uno debe vivir como cristiano. Este evangelio, como dije, es tan dañino, hermano. ¿Por qué? Porque cuando se vive un cristianismo fácil, un cristianismo bendecido, un cristianismo relajado, nos olvidamos, hermano, nos olvidamos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos es de Dios. Le pertenece a Dios. Por eso es necesario que nosotros tengamos que pasar pruebas. Es necesario el sufrimiento, porque en el sufrimiento, en la prueba, hay un propósito de Dios para nuestra vida. El tiempo más peligroso, hermano, para el cristianismo es cuando se vive justamente sin preocupaciones, cuando se vive un cristianismo relajado. Es allí donde es más peligroso, porque nos alejamos sin darnos cuenta de a quien que más nos ama. Y queremos hacer muchas veces nuestro propio caminar a nuestra manera, buscando cosas que Dios no le agradan. Dios dice primeramente que busquemos el reino de Dios y no las cosas materiales, porque esas cosas, su palabra dice que solamente vienen por añadidura. Y cuando no está el sufrimiento, nos olvidamos de Dios rápidamente, hermano. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pongo énfasis en esto, hermano? Porque, como dije, estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo los últimos tiempos donde se predica tanto otro evangelio, donde se predica tantas cosas que confunden al hermano nuevo. Y sabe, la esencia del verdadero cristianismo está aquí en la Biblia. La esencia del verdadero evangelio de Cristo está aquí en la Biblia. El sermón del monte, ese es el centro, esa es la esencia del cristianismo. Esa que no se entiende muchas veces. El sermón del monte, mire lo que dice, lo que Dios dijo. Bienaventurados los pobres. No dijo los que viven bien cómodamente, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. El mundo esto no lo entiende. ¿Cómo van a ser felices ustedes si lloran y sufren? Les parece totalmente contradictorio. Pero cuando nosotros entendemos el propósito del sufrimiento, debemos dar gracias a Dios y gozarnos en Él. El mundo no lo entiende. ¿Cómo vas a ser feliz si eres pobre? ¿Cómo vas a ser feliz si lloras? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Se da cuenta cómo es el evangelio, el verdadero cristianismo? Y luego dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la esencia
del verdadero cristianismo. Y aquí el apóstol Pedro no está hablando, hermano, del sufrimiento y de la prueba. Aquí el apóstol Pedro nos dice que no debiéramos sorprendernos cuando venga el sufrimiento, que no debiéramos por ningún motivo sorprendernos porque es parte de nuestra vida, porque dice, el versículo 1 dice: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha de venir, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino más bien alegraos. Alegraos porque sois participantes del sufrimiento de Cristo. Nos dice que en la prueba debemos alegrarnos porque estamos participando también de ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos enseña en todo tiempo, dice que debemos alabar a Dios. Eso nos enseña la Escritura, que debemos alabar a Dios en la escasez, en la abundancia, en la alegría, en el sufrimiento. Debemos alabar a Dios. Cuando estamos en prueba debemos glorificar a Dios. La palabra nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye, todas las cosas, incluye el sufrimiento. El sufrimiento, vamos a ver que nos ayuda bien. El sufrimiento nos hace mejores hijos de Dios. ¿Sabe, hermano, que el sufrimiento a nosotros muchas veces nos hace sensibles? El sufrimiento muchas veces aprendemos del sufrimiento a consolar a los demás, a consolar a nuestro prójimo. En el sufrimiento aprendemos esto maravilloso de poder consolar a nuestros hermanos. Segunda de Corintios 1:4. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre. Segunda de Corintios 1:3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras atribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nos enseña también para que nosotros aprendamos a consolar a aquel que está sufriendo. Qué maravilloso es cómo Dios hace de el sufrimiento, de la prueba, que nosotros aprendamos a ser mejores personas, mejores hijos de Dios, al servicio de Dios, al servicio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, vemos que el sufrimiento tiene un propósito. Yo le puse como título a este mensaje los propósitos del sufrimiento, los propósitos de Dios en el sufrimiento. Le puse a este mensaje ese título, porque sí, efectivamente, el sufrimiento tiene propósitos de Dios. ¿Sabe, hermano, que en las pruebas y el sufrimiento es cuando aprendemos cosas? Escuche bien, en el sufrimiento es cuando aprendemos cosas que nunca vamos a aprender en tiempos de paz, en tiempos de refrigerio. El sufrimiento nos enseña cosas que jamás vamos a aprender en una vida placentera. Es en la prueba donde nosotros aprendemos ahora a depender de Dios. Y Dios eso es lo que quiere y eso es lo que busca, que nosotros aprendamos a amarlo primeramente y luego a depender de Dios. Porque de Él somos. Y Él quiere que nosotros dependamos de Él como hijos amados. Que todo vayamos a Él, que le pidamos. Nos enseña dependencia de Dios. Y ¿sabe por qué le digo esto? Porque, perdóneme que sea autorreferente, hermano, pero en nuestra vida, en mi vida, caminar como familia, como matrimonio, en los momentos más difíciles, en las pruebas de sufrimiento, Dios nos ha mostrado su gloria.
Es allí donde hemos ido aprendiendo a depender del Señor. Si usted supiera, hermano, si usted supiera cuando años atrás, cuando mi hijo estudiaba, nosotros con mi esposa hacíamos lo último para juntar el dinero para pagar la universidad y pasamos momentos difíciles económicamente. Y lo único que hacíamos a veces con nuestra poca fe, pedir a Dios. Y parecía que no había respuesta. Y fue un tiempo donde yo muchas veces tuve que vestirme, me compraba ropa en las tiendas americanas. Medianamente, apuraditamente, me alcanzaba para el alimento del hogar. Pero fue ahí en ese momento cuando Dios mostró su gloria y mi esposa me lo recordaba como 2 días atrás. Cuando Dios mostró su gran amor y su misericordia. Es allí donde vimos un tremendo milagro que muchos no lo van a creer. Quizás algún día se los cuente. Es allí donde el Señor se mostró. Por eso siempre yo predico y digo que nuestro Dios es fiel. Él es fiel, hermano. Él siempre está al cuidado de nosotros y nunca, su palabra dice que nunca va a poner más carga de la que nosotros podamos llevar. Esto debe de llenarnos de confianza, de gozo, de alegría, porque Él es fiel. Y lo fue con nosotros. Lo fue con nosotros de una manera que nos sorprendió y hasta el día de hoy, cuando yo lo recuerdo, hermano, me produce algo muy especial. Ese es el Dios al que servimos, ese es nuestro Señor. Y es necesario que nosotros tengamos que sufrir, es necesario que nosotros tengamos que pasar dificultades para poder llegar a ser cristianos maduros. En la prueba, hermano, es en la prueba donde nosotros muchas veces vamos a crecer más. La prueba, hermano, y el sufrimiento en el cristiano, como dije, siempre tiene un propósito de Dios. A veces el propósito es prepararnos para un llamado que Él tiene para nosotros. Hacernos mejores cristianos para que maduremos. Enseñarnos dependencia de Él, etcétera, etcétera. Tiene propósito en nuestra vida. El propósito de hacernos, muchas veces prepararnos para un llamado, para un servicio. Lo veíamos cuando estudiamos Éxodo. Cómo Dios preparó, cómo Dios usó a José. Vendido como esclavo por sus hermanos, siendo como esclavo en Egipto. Luego estuvo preso. Más encima por calumnia, preso. Pero Dios allí en el sufrimiento de José lo estaba preparando. ¿Se da cuenta? El sufrimiento no es en vano. El mismo caso de Moisés, que lo hemos estado estudiando. Cómo Dios preparó a Moisés 40 años en el desierto, pasando frío, hambre, siendo un pastor de ovejas, sabiendo ahora lo que se sentía vivir como pastor. Porque había sido toda su vida anterior viviendo como príncipe. Pero Dios lo estaba preparando a través del sufrimiento, a través de la prueba. Este es un tiempo, hermano, este es un tiempo de prueba y sufrimiento que Dios usa. Este tiempo nos usa solamente a veces. Este sufrimiento que Dios usa es para volvernos mucho más humano con el que sufre. Porque a veces somos insensibles y el sufrimiento nos hace más humanos, nos hace más empáticos con el otro. En el sufrimiento a veces somos más misericordiosos. En el sufrimiento es cuando Dios nos vuelve más sensible al dolor ajeno y podemos ponernos en la posición del hermano que está sufriendo, porque ya nosotros lo hemos pasado. Por eso es importante muchas veces
pasar situaciones difíciles en la vida, en este caminar cristiano. Es un tiempo, hermano, que Dios usa para sacar lo mejor de nosotros. Para sacar lo mejor de nosotros. Es un tiempo que Dios utiliza con ese propósito. Nos saca lo mejor de nosotros. Si no, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la revelación de su gloria. Esto quiere decir que estamos sufriendo, podamos gozarnos cuando nuestro Señor venga por nosotros. Podamos estar con alegría para recibirle. El sufrimiento, hermano, es necesario en el cristiano. Es necesario. Y aquí mismo tenemos otro ejemplo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. El sufrimiento del apóstol Pablo. ¿Sabe, hermano? Como le dije, en el sufrimiento Dios saca lo mejor de nosotros. Cuando vemos las cartas del apóstol Pablo desde la prisión, son las cartas más hermosas que él escribió. Son los consejos más hermosos y más lindos para nosotros hoy en día. A través del sufrimiento, encerrado en una celda húmeda, helada. Es allí donde el Espíritu Santo lo inspiró a escribir cosas hermosas. Se da cuenta cómo es Dios, lo que el mundo no lo entiende, pero ahora sí por misericordia nosotros entendemos. Imagínense los poemas, las preciosas cartas que Dios escribió, que Pablo escribió para nosotros. Hoy en día, el mejor de los poetas para escribir un poema necesita un lugar apropiado. Quizás necesita un jardín, un valle con flores para inspirarse. Necesita un atardecer maravillosa, un amanecer o una puesta de sol romántica para inspirarse. Pero el apóstol Pablo, ahí en el sufrimiento, en la prisión, escribió las palabras más hermosas que encontramos, hermano. Son las cartas más hermosas, esas cartas de la prisión. Entonces, el sufrimiento tiene un propósito, nos acerca más a Dios, tenemos comunión con el Señor. Yo me imagino al apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, teniendo esa comunión íntima con nuestro Señor y escribiendo y dejándose guiar por los pensamientos que Dios iba colocando. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, no olvide eso. Pero es allí, en ese momento de sufrimiento, donde usted y yo nos acordamos, hermano, que nuestras rodillas se doblan. Es allí donde tenemos la experiencia más linda con el Señor, porque el Señor está esperando eso, con los brazos abiertos, para fortalecernos, para consolarnos, para animarnos y levantarnos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha levantado después de una oración que hemos hecho, nuevamente renovados, hermanos? Es necesario que tengamos que pasar momentos difíciles. Es necesario, hermano, el sufrimiento. Esta no es una predicación, sino más bien un llamado a reflexión. Por lo tanto, lo que el Señor me entregó fue solamente hoy día. Hoy en la mañana me entregó esta palabra. Yo no hallaba de qué predicar. Le decía a mi esposa, el Señor no me da algo para hablarle a mis hermanos. Me dio este pasaje hoy día en la mañana. Ahí en el trabajo. Llamé a mi esposa y le dije, amor, el teléfono no me abre la Biblia. Dime lo que dice. 1 Pedro 4. Dime lo que dice. Y ella me leyó este pasaje. Y de ahí sacó este mensaje de, más que nada, hermano, para que nosotros reflexionemos. ¿Qué tiempos estamos viviendo?
¿Y por qué debemos preocuparnos si estamos viviendo un tiempo difícil? El Señor lo dijo, que no nos preocupemos, que no nos sorprendamos. Son los tiempos de Dios, Él lo ha permitido y Él estará con nosotros en este tiempo. Hermanos, en el tiempo donde creció más el cristianismo primitivo, fue en la persecución. Es allí donde creció el cristianismo. Se da cuenta cómo Dios usa el sufrimiento. La sangre de los primeros mártires, alguien dijo que fue como un regadero de semillas para el crecimiento del Evangelio. Dios usa cosas que el mundo no las entiende, pero nosotros las entendemos. Gracias a Dios, toda honra, toda gloria, toda alabanza es para nuestro Señor. En todo tiempo debemos ser agradecidos. En todo tiempo debemos alegrarnos por lo que estamos viviendo, porque sabemos que Él está con nosotros en la prueba, porque sabemos que Él está allí y que lo que está haciendo en nuestra vida es para bien. Por último, hermano, hay una buena noticia en este mensaje, una noticia de parte de Dios que nos da a través del apóstol Pedro. ¿Sabe cuál es la buena noticia? El Señor nos enseña que a través de Pedro que el sufrimiento, que las pruebas son pasajeras, no duran toda la vida, son temporales, hasta el tiempo que sea necesario solamente. Esa es una buena noticia, no son para siempre. Segundo, en la aflicción, Él nunca te va a dejar. Él siempre va a estar a tu lado. En la aflicción, hermano, Él siempre está ahí presto a ayudarte. Está presto a levantarte. Está presto a llevarte en sus brazos cuando tú no puedes. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama más que a nadie. Nadie más te va a amar como te ama nuestro Señor. Por eso debemos confiar en Él. Debemos esperar en Él. Debemos estar tranquilos y no sorprendidos por lo que pasa en el mundo. Porque Dios ya nos los advirtió a nosotros. Y sabe lo último, pasada esta prueba, pasada el sufrimiento, usted y yo vamos a ser mejores personas. Vamos a ser mejores hijos de Dios. ¿Para qué? Para servirle, para el servicio de la obra. Vamos a servir mejor. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque el sufrimiento nunca te deja igual. Siempre te enseña cosas buenas. Por eso, hermano, es necesario que este mensaje del verdadero evangelio de Cristo sea predicado también, lo que es vivir una vida de sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Ese es el mensaje que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Mi corazón se llenaba de alegría y de gozo por entender esto, hermano. Porque cuando venga mayor aflicción, vamos a estar preparados y vamos a poner nuestra mirada y nuestra confianza solamente en nuestro Dios. Y Dios está allí para fortalecernos, para guiarnos, para mostrarnos la salida del problema. Eso es lo que Dios me dio para compartir brevemente en esta tarde para usted, hermano, amado hermano. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca. Seamos fieles al Señor. Busquemos a Dios. Estamos en tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Es necesario buscar a Dios de todo nuestro corazón. Es necesario, hermano. Nuevamente, muchas bendiciones. Le amo en el amor del Señor. Que Dios le bendiga.
פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. אמן, אמן, לאלפי דורות, משפחתך וילדיך דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך לצידך אחריך, מסביבך בליבך, הוא איתך, הוא איתך בבוקר ובערב